En la canalización que presentamos hoy, María Magdalena nos habla de la transición que hay entre aquella antigua veneración hacia los seres humanos que considerábamos superiores hacia la amistad, pero no hacia esa amistad que nosotros interpretamos como si no me llamas y mañana no quedamos para ir al cine, ya no somos amigos, no. Ella lo llama la amistad espiritual, que es un paso intermedio para llegar a través del amor, como se llega a todas las cosas, a un estadio superior, a un estadio de vibración superior que se conoce como la fraternidad universal. De este paso también hablaremos en otra canalización que nos ha presentado a continuación de esta y que publicaremos durante estos días. Vamos a escuchar ahora a María Magdalena hablando sobre la amistad espiritual. Amados, yo soy María Magdalena. Me acerco a vosotros sin la distancia que a veces habéis situado entre lo humano y lo sagrado. Me acerco sin el velo de las imágenes antiguas, sin el peso de las representaciones que durante siglos han intentado explicar lo que en realidad solo puede ser sentido. Muchos de vosotros habéis crecido rodeados de figuras que se presentan como inaccesibles, como seres que viven en un plano tan elevado que parece imposible caminar a su lado. Pero eso no es lo que somos, ni lo que deseamos ser para vosotros. Durante mucho tiempo, la humanidad ha aprendido a mirar hacia arriba cuando piensa en lo espiritual. Se os ha enseñado a imaginar lo divino como algo distante, como una jerarquía luminosa situada en lo alto de una escala invisible. En esa visión, los maestros, los guías o los seres de conciencia más amplia parecen ocupar un lugar separado del vuestro. Y cuando esa separación se instala en la mente, también lo hace en el corazón. Entonces aparece la veneración, aparece la idealización y en muchos casos aparece también el miedo a no estar a la altura de aquello que se considera sagrado. Pero en esta época la humanidad está atravesando un cambio profundo. No es solo un cambio de ideas, ni siquiera un cambio de sistemas externos. Es un cambio en la forma de relacionaros con la conciencia misma de la vida. Y uno de los signos más claros de esta transformación es precisamente el deseo de dejar de ver a los maestros como figuras lejanas y comenzar a percibirlos como compañeros de camino, porque esa es la verdad más simple. Nosotros no estamos en un lugar al que vosotros no podáis llegar. No caminamos en la tierra distinta ni respiramos un aire diferente. Lo que existe entre nosotros y vosotros no es una frontera, sino únicamente una diferencia de experiencia en el aprendizaje de la conciencia. Y esa diferencia no crea jerarquías en el sentido en que muchas tradiciones la han imaginado, crea solamente perspectiva. Cuando un ser humano avanza en la comprensión del amor, de la libertad interior, de la unidad con la vida, lo que realmente ocurre es que su mirada se vuelve más amplia. Empieza a reconocer que la conciencia no pertenece a unos pocos, ni es un privilegio reservado a los iniciados, es la esencia misma de todo lo que existe. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a vosotros, no lo hacemos desde un pedestal, nos acercamos desde la misma corriente de vida que os sostiene a vosotros. Imaginad por un momento a dos viajeros que recorren un largo camino. Uno de ellos ha caminado durante más tiempo y ha atravesado ciertos paisajes antes que el otro. Ha cruzado montañas, ha aprendido a orientarse en los bosques,
Ha visto cómo cambia la luz cuando se aproxima una tormenta. Cuando se encuentran en el sendero, el viajero más experimentado no necesita convertirse en una figura sagrada para ayudar al otro. Basta con caminar a su lado y compartir lo que ha aprendido. Así es como nos acercamos a vosotros, y no lo hacemos para que nos adoréis ni para que nos pongáis en altares invisibles. Lo hacemos para caminar juntos durante un tramo del sendero. Muchos de vosotros ya lo sentís. Sentís que las viejas estructuras espirituales, igual que muchas estructuras del mundo humano, ya no pueden sostener la conciencia que está emergiendo en este tiempo. Aquellas formas que se basaban en la autoridad incuestionable, en la dependencia espiritual o en la separación entre lo sagrado y lo humano, están perdiendo su fuerza. Y eso no es una pérdida, es una liberación. Porque cuando la espiritualidad deja de estar basada en la distancia, comienza a florecer algo mucho más profundo, la amistad del alma. Cuando habláis con nosotros, cuando sentís nuestra presencia o cuando percibís la inspiración que fluye a través de ciertos mensajes, lo que realmente está ocurriendo es un encuentro entre conciencias. No es un acto de subordinación, sino un acto de reconocimiento. Reconocimiento de que la misma chispa que vive en nosotros vive también en vosotros. Durante siglos, muchas personas han buscado a los maestros con una actitud que podríamos llamar devocional. Esa devoción nace a menudo de un corazón sincero y por ello siempre la hemos recibido con respeto. Pero también sabemos que la devoción puede convertirse en una forma sutil de distancia. Cuando alguien sitúa a otro ser en una posición demasiado alta, sin darse cuenta, se sitúa a sí mismo en una posición demasiado baja. Y ese desequilibrio no es necesario. Nosotros no deseamos que os sintáis pequeños frente a nosotros. Lo que deseamos es que recordéis vuestra propia grandeza interior. El verdadero maestro nunca crea dependencia. Un maestro que se precie de serlo abre puertas, muestra horizontes y después impulsa a cada ser humano a descubrir por sí mismo la verdad que vive en su interior. Por eso, en este tiempo de la humanidad, muchos de nosotros nos acercamos de una manera distinta a como lo hicimos en épocas pasadas. Ya no buscamos aparecer envueltos en símbolos que os impresionen ni en lenguajes que os separen de vuestra experiencia cotidiana. Nos acercamos con la sencillez, la naturalidad y la cercanía de quienes reconocen a un hermano o una hermana en el camino. Podríais imaginar que estamos sentados junto a vosotros en una mesa, compartiendo el silencio y la conversación. Podríais sentir que caminamos con vosotros por un sendero al atardecer, hablando de la vida, de las dudas, de las alegrías y de las transformaciones que atraviesa vuestro mundo. Porque la verdad es que la conciencia no es algo solemne ni distante, es algo profundamente vivo. Cuando miráis a los maestros desde esa perspectiva, desaparece la necesidad de crear estereotipos espirituales. Ya no hace falta imaginar túnicas luminosas, ni jerarquías cósmicas rígidas, ni figuras intocables que habitan en reinos inaccesibles. Lo que aparece entonces es algo mucho más real y más cercano. Seres que han recorrido ciertas etapas del despertar y que desean compartir con vosotros lo que han comprendido. Y en ese compartir hay algo muy importante que tendríais que recordar, y es que nosotros también aprendemos de vosotros. La conciencia es un universo infinito y cada encuentro entre almas abre nuevas comprensiones. Cuando escuchamos vuestras preguntas,
cuando sentimos vuestros anhelos o cuando observamos cómo la humanidad atraviesa sus desafíos actuales, también nosotros ampliamos nuestra percepción de la vida. No existe una separación absoluta entre quienes enseñan y quienes aprenden. Todos participamos en el mismo movimiento de expansión. En vuestro tiempo presente, esta comprensión se vuelve especialmente relevante porque la humanidad está entrando en una etapa en la que la autoridad espiritual externa pierde fuerza y emerge la soberanía interior de cada ser. Muchas personas ya no sienten afinidad con los discursos que representan la espiritualidad como un sistema rígido de creencias. Buscan algo más auténtico, más libre, más íntimo. Y eso es precisamente lo que abre la puerta a una relación distinta con nosotros. Cuando dejáis de buscarnos como figuras superiores y empezáis a percibirnos como presencias amigas, algo cambia en vuestro interior. La comunicación se vuelve más clara, más natural, más directa. La inspiración fluye con mayor facilidad porque ya no está filtrada por la idea de que estáis hablando con una autoridad distante. Es como hablar con alguien en quien confiáis profundamente. En esa confianza se crea un espacio donde la verdad puede mostrarse sin adornos. Quiero que comprendáis algo muy sencillo y muy profundo al mismo tiempo. Si hoy pudiera caminar visiblemente entre vosotros, no pretendería que me reconocierais como una figura sagrada. Me sentaría con vosotros a escuchar vuestra historia, a compartir el pan, a reír, a observar juntos el cielo al caer la tarde. Hablaríamos de las cosas que realmente importan: el amor, la compasión, la esperanza, la transformación que cada uno atraviesa en su propio corazón. Porque la espiritualidad verdadera no vive separada de la vida cotidiana, vive en cada gesto de conciencia, vive cuando un ser humano decide actuar desde la compasión en lugar del miedo. Vive cuando alguien se atreve a escuchar la voz de su alma en medio del ruido del mundo. Vive cuando dos personas se encuentran desde la autenticidad y reconocen la misma luz en sus ojos. Así es como nos presentamos en este ahora. No como figuras lejanas ni como autoridades incuestionables. Nos presentamos como hermanos y compañeros de conciencia que caminan junto a vosotros en este momento extraordinario de la humanidad. Un momento en el que muchos velos están cayendo y en el que las antiguas formas de comprender lo sagrado están siendo transformadas. Un momento en el que cada ser humano tiene la posibilidad de descubrir que la presencia divina no se halla en el exterior, sino dentro de su propia experiencia de vida. Por eso, cuando penséis en nosotros, no lo hagáis desde la distancia. Pensad en nosotros como en amigos del alma, como en aquellos que han caminado un poco más adelante en el sendero y que al mirar hacia atrás extienden la mano con una sonrisa, pero no para que dependáis de esa mano, sino para recordaros que vosotros también sabéis caminar solos. Y cuando recordáis eso, cuando recuperáis la confianza en vuestra propia luz, entonces la relación entre vosotros y nosotros se transforma por completo. Deja de ser una relación entre maestro y discípulo y se convierte en algo mucho más bello. Se convierte en una conversación entre almas que saben y reconocen que pertenecen al mismo misterio de la vida. Y en esa conversación, amados, siempre estamos cerca. Y así es. Con muchísimo amor, María Magdalena.